¿Estás? Te saluda Osvaldo Figueroa, médico y wellness coach, arroba doctor Osifit. El día de hoy te quiero hablar acerca de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una condición bastante frecuente. Dice en alguna literatura que el 80% de las personas en los Estados Unidos sufren algún grado de resistencia a la insulina. En nuestras estadísticas, más del lado de Latinoamérica, alrededor del 45% de las personas podrían estar sufriendo alguna condición, de las personas adultas podrían estar sufriendo algún nivel de resistencia a la insulina. Por eso es muy importante, a pesar de que es un proceso complejo, que puede tener ciertas predisposiciones hereditarias, que puede tener también algunas implicaciones digamos, un poco más profunda, sí hay una parte muy importante que tiene que ver con hábitos. Y esta es la parte de la que yo quisiera abordar el día de hoy. Primero te voy a explicar lo que es. La resistencia a la insulina principalmente tiene que ver con la forma en que tu cuerpo maneja el azúcar internamente. Cuando nosotros ingerimos carbohidratos, cuando nosotros ingerimos azúcar, lo primero que pasa es que este carbohidrato se digiere a nivel del intestino, llega a la sangre y ahora a nivel de la sangre empezamos a tener un aumento en el nivel de azúcar. Eso es lo que se llama la glicemia, el nivel de azúcar en la sangre. Hay un aumento del nivel de azúcar en la sangre, un aumento de la glicemia y esa cantidad de azúcar circulante estimula automáticamente al páncreas, que va a buscar de regular esa cantidad de azúcar. Entonces, cuando el azúcar sube en la sangre, el páncreas libera la hormona insulina. La insulina tiene varias funciones. Una de ellas es que va a ayudar a que esta azúcar circulante, la glucosa circulante, ingrese dentro de la célula. Y eso hace que los niveles en la sangre entonces disminuya y hace que también la célula internamente tenga la glucosa para todo su funcionamiento. ¿Cuál es el problema? Que para que el azúcar puede entrar dentro de la célula, necesita de la insulina, pero la insulina necesita de unos receptores que están en las membranas de la célula, que son una especie de cerradura, para explicarlo de una manera sencilla. Es como una cerradura, la insulina sería la llave. Si la insulina actúa sobre esa cerradura, abre la compuerta y ahora la glucosa puede entrar dentro de la célula. El problema es que como consecuencia del alto consumo de carbohidratos, de esa exposición constante a altos niveles de insulina, ocurre un proceso en el cuerpo a través del cual el organismo se va como protegiendo y este mecanismo a través del cual la insulina activa el receptor simplemente se bloquea. De alguna manera es como que la célula guarda sus receptores para protegerse o que de alguna manera los receptores ya no funcionan con la misma cantidad de insulina, y eso es lo que se llama el proceso de resistencia a la insulina. Se lo ha puesto aquí en una forma sencilla de entender. Aquí vemos, por ejemplo, la condición normal. En la condición normal tenemos glucosa, son estos puntitos azules que ven acá. Tenemos estas franjitas verdes que sería la insulina y tenemos aquí en rojo los receptores, y esto pretende ser un esquema de una célula. Si se dan cuenta, en un esquema normal, el azúcar circulante, la glucosa circulante en sangre, se une junto con la insulina. Entonces la insulina va a activar estos receptores y va a permitir que la glucosa entre a la célula. Eso es en condiciones normales. Lo que pasa en el síndrome de resistencia a la insulina, en la resistencia a la insulina, es que ahora la insulina no va a ser eficiente para activar estos receptores, porque el receptor está como bloqueado, simplemente la célula lo ha como guardado para protegerse por un esquema como de regulación negativa. Y ahora, aunque hay mucha insulina, la glucosa no puede entrar, se queda fuera de la célula. Dentro de la célula hay poca glucosa, de tal manera que el cuerpo, en respuesta a esto, lo que hace es producir más insulina, liberar más insulina a la sangre. Es todo lo que ver aquí, una gran cantidad de insulina, que se llama hiperinsulinemia, o sea, exceso o una gran cantidad de insulina circulante. El problema es que la insulina tiene muchas otras propiedades, muchas otras funciones. Una de ellas es que la insulina activa la lipogénesis, o sea, la producción de grasa, que tu cuerpo tome todo lo que son las calorías que están por allí y las convierta en grasa.
Si yo tengo la insulina alta constantemente, mi cuerpo constantemente está guardando grasa, guardando grasa, guardando grasa. Además, se sabe que los altos niveles de insulina van dañando un montón de estructuras, inclusive dañan la parte interna de los vasos sanguíneos, ¿sí? Lo que llaman el endotelio, entre otras cosas. El exceso de insulina va a hacer que tu cuerpo esté ganando grasa constantemente, va a ralentizar, o sea, no, si la insulina está alta, el cuerpo no va a quemar la grasa, vas a tener dificultad para quemar la grasa, vas a estar aumentando peso, aparte de eso se va a estar predisponiendo muchas otras enfermedades, inclusive que pueden llevar a lo que se llama el síndrome metabólico. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una condición bastante compleja, pero lo que sí se sabe es que de alguna manera el exceso de consumo de carbohidratos predispone a que aparezca esta condición. Y la razón es sencilla. Lo que está agravando todo el proceso es que si tú estás comiendo mucho carbohidrato, automáticamente estás estimulando demasiado a la insulina, al páncreas para que libere insulina y estás generando este exceso de insulina o este exceso de estimulación de la insulina hacia la célula y eso es lo que va a hacer que se empiece a generar esa especie de mecanismo regulatorio protector a través del cual el cuerpo o las células van guardando sus receptores y se genera todo el problema. Entonces, ya teniendo claro qué es lo que lo genera, a pesar de que esto no pretende ser algo médico, porque eso es algo que requiere también el tratamiento con tu médico, hay algunas cosas que nosotros sí podemos hacer para evitarlo, porque está muy claro que algo que predispone a la resistencia a la insulina es el alto consumo de carbohidratos, especialmente de carbohidratos simples, especialmente de azúcar refinada, de toda la cantidad de alimentos o pseudoalimentos que están cargados de azúcar. La cantidad de azúcar que una persona necesita, dicho por la Organización Mundial de la Salud, es alrededor de 25 gramos, ni siquiera que necesita, es lo máximo que debería consumir una persona en un día, 25 gramos de azúcar. Y solamente te pregunto, en una lata de gaseosa podríamos tener ya 35 gramos solamente en una, ¿sí? Ahora, jugos de caja, comida procesada, azúcar de mesa, toda el azúcar añadida que tiene mucho de los alimentos, está haciendo que la cantidad de azúcar que uno necesita a lo mejor para una semana, algunas personas la están consumiendo solamente en una comida, lo que necesitas en una semana en una sola comida. Y eso está trayendo graves problemas de salud. Mi objetivo el día de hoy es alertarte un poco a que podemos hacer algunas cosas para prevenir este proceso. Número uno, bajar el consumo de azúcar refinada. Eso implica azúcar refinada, azúcar morena, miel de caña. Eso implica raspadura, papelón, estos otros derivados, ¿verdad? Que son azúcares que usamos constantemente. Esos son azúcar simple. Todo lo que son refrescos, gaseosas, cereales de caja, todo eso son alimentos cargados de muchísima azúcar que de alguna manera nos han vendido como saludables, pero que definitivamente no lo son y están sobrecargando tu organismo de demasiada azúcar. Entonces, número uno, bajarle al consumo de azúcar simple. ¿Qué es azúcar simple? Es el azúcar que es solamente azúcar. Es el azúcar que simplemente no tiene nada más, sino solamente el azúcar. Para diferenciarla de lo que llamamos los azúcares complejos. El azúcar complejo, los carbohidratos complejos, son los carbohidratos que están formando parte de un alimento completo. Vamos a suponer una yuca, vamos a suponer una papa, vamos a suponer arroz integral, por ejemplo, ¿sí? Podrían terminar siendo carbohidratos complejos porque tienen otros nutrientes, tienen vitaminas, tienen minerales, tienen fibra, que hace que sea más lento la absorción. Entonces el consejo número 2 es agregar a tu alimentación carbohidratos complejos, especialmente vegetales, verdes y coloridos, agregarlos a tu dieta para que tu plato esté más lleno de este tipo de carbohidratos importantes como macronutrientes, pero que tienen un índice glicémico más bajo, se absorben lentamente, no van a producir esos picos de azúcar que te van a generar esos picos de insulina y que constantemente pueden estar llevándote a tener mucha insulina circulante. Entonces, bajar a los carbohidratos simples. Segundo, agregar más carbohidratos complejos, más vegetales a tu dieta.
Otro consejo importante, el carbohidrato simple genera más hambre de carbohidratos. Entonces, al tú bajar los carbohidratos simples, tienes que sustituir por algún otro nutriente. Entonces, trata que tu alimentación también tenga un poco más de proteína. Y esto está relacionado con otro aspecto. Primero, que la proteína te da mayor sensación de saciedad, pero aparte de eso, la proteína es un componente estructural que te va a ayudar a algo que es básico en este proceso, que es mejorar la calidad muscular. Entonces, ese sería el tercer consejo. A mejorar tu consumo de proteína, 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso es una buena medida. Multiplicas tu peso por 1,5 y eso lo vas a repartir a lo largo de todas las comidas que hagas. Y aparte de eso, hacer ejercicio de fuerza, hacer ejercicio físico que te va a ayudar a también a estabilizar esto, pero también hacer ejercicio de fuerza, ejercicio contra una resistencia. Puede ser pesas, puede ser con tu peso corporal, puede ser calistenia, puede ser sentadillas, push-up, puede hacer bandas, puede hacer ligas, puede hacer TRX, o sea, hacer algún tipo de ejercicio que estimule que tu cuerpo vaya formando masa muscular, porque se ha demostrado que tener una buena masa muscular, lo que implica un buen consumo proteico, más hacer ejercicio de fuerza, ayuda a que tu cuerpo desarrolle mayor sensibilidad a la insulina. En otras palabras, ayuda a contrarrestar este tema de la resistencia a la insulina. Y el otro aspecto importante es distanciar un poco el tiempo que pasamos sin comer, ¿sí? Lo que llamamos el ayuno. O sea, regularmente estamos comiendo todo el día y comemos en la última comida de la noche y nos vamos a dormir y nos paramos el otro día para hacer nuestra primera comida de la mañana o el desayuno. Algo que se ha encontrado que también mejora la sensibilidad a la insulina es prolongar estos periodos. Es lo que ahora llaman el ayuno intermitente, es prolongar el periodo que tú pasas sin ingerir alimento, porque al pasar más tiempo sin ingerir alimento, sin ingerir nada que estimule la producción de insulina, entonces como que tu páncreas descansa, como que tu cuerpo al no tener que producir insulina para metabolizar o para actuar en función de bajar el azúcar en sangre, entonces tu cuerpo se va estabilizando, va descansando y eso mejora la resistencia a la insulina. Eso permite que al tener bajos niveles de insulina en el cuerpo, lo que vas a lograr consumiendo menos carbohidratos, lo que vas a lograr pasando periodos más largos sin comer, va a ayudar a que ahora las células empiecen otra vez a activar esos receptores y ahora la célula empiece a ser más sensible al efecto de la insulina y no necesites grandes cantidades de insulina ahora para que el azúcar en tu sangre se pueda regular. Estos son algunos de los consejos básicos que yo te voy a dar el día de hoy. Vamos a puntualizarlos. Bajar el consumo de carbohidratos simples, de azúcar de mesa, todo lo que hemos dicho. Aumentar el consumo de vegetales. Mejorar tu consumo proteico. Hacer ejercicio de fuerza y distanciar un poco el periodo que pasas sin comer. En otras palabras, tratar de practicar un poco el ayuno intermitente. Para estos y muchos consejos, síguenos y si quieres aprender un poco más, súmate a uno de nuestros retos de cambio de hábitos en el que te vamos a poder ayudar.